¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas para todos, según el horario que vean este video. Estamos de vuelta por aquí para comenzar con un nuevo video. Hoy tengo público porque tengo algunos chicos en casa, suspendimos algunos rituales, vamos a hacer otro, entonces me están mirando y me pongo nervioso cuando me miran. Pero vamos a empezar a hablar de lo que dice ahí abajo, ¿eh? Los por qué del batuque, porque en realidad cuando los chicos cumplen 4 años ya tienen formado un vocabulario y están acostumbrados a ver a sus padres hacer determinadas cosas, a sus abuelos a determinadas cosas, comienzan a descubrir la sutileza de las cosas que lo rodean. Entonces llamamos a la etapa que va entre los 3 años y medio y los 5 años la edad del por qué. Los chicos preguntan por qué todo, ¿sí? Inclusive lo que saben, por qué tal cosa, por qué tal otra, para que se lo expliquen una y dos veces. En el batuque hay mucho infantilismo. Hay mucha gente que por más que tenga 18 mil millones de años en el batuque, sigue anclada en el periodo de los por qué, ¿sí? Y el por qué en el batuque, o sea, preguntar por qué tal cosa al jefe, además de ser una necesidad a veces de preguntar por qué hacemos tal cosa, esconde dos grandes defectos que hoy se están viendo en los ILE. Uno es que el jefe no explica nada de lo que hace. Entonces, obviamente, el hijo pregunta por qué hacemos esto. Y eso es una grave falencia. Eso tiene, cuando en una casa varios hijos, en una jornada religiosa, empiezan sus preguntas con el por qué, le tienen que hacer sonar al Padre Santo que el Padre Santo está errando en la forma de criar a sus hijos dentro del fundamento. Porque si yo voy a hacer algo, ¿no?, debería mínimamente explicarles a mis hijos qué voy a hacer, la finalidad de lo que voy a hacer. No estoy hablando si los hijos ayudan a hacer un servicio en Cuarto Santo, que por ahí sí dispara la pregunta por qué país hizo tal o cual cosa y de acuerdo al desarrollo religioso que tenga el hijo se le va a explicar o no, porque el Padre Santo también tiene que saber cuando los por qué son carencias de él al no explicar a cuando es curiosidad del hijo, ¿sí? Cuando es curiosidad del hijo, que es natural que la tengan, o sea, no es un delito tener curiosidad, el Padre Santo tiene que evaluar en 5 milésimas de segundo si la pregunta es curiosidad o desconocimiento. ¿Cómo lo puedes saber? Y si hay una persona que ayer entró al ILE, se le lavó la cabeza y hoy hay una obligación de orilla y va a estar mirando cosas, los por qué van a ser de curiosidad. Sencillamente porque esa persona pregunta por qué porque no sabe nada. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Mira, observa y aprende. Una respuesta que a los hijos les suena resoberbio de parte de los pais de santo, pero es la verdad. Mira, presta atención y aprende. Y en esa frase, en esa respuesta del Pai de Santo, lo que no entienden los hijos es que les está diciendo una gran verdad. Porque como esta religión el 90% es práctica y el 10% es doctrina, o vamos a ser un poco más generoso, 80% práctica y 20% de doctrina, la doctrina se da al hijo que está en formación, gradativamente de acuerdo a las formaciones. Si una persona que entró ayer, no le puedo dar la misma doctrina que a una persona que está sacando todas sus consagraciones. Se entiende que la doctrina es hermética siempre, es decir, la vamos a ir intercalando de acuerdo al nivel religioso de la persona. Por eso, la persona que entró hace una semana y no entiende nada, lo primero que se le tiene que pedir es que preste atención a lo que ve. Porque no puede saber nada del 20% y le va a faltar mucho tiempo para completar ese 20%, porque a medida que va caminando, va desarrollando su conocimiento, va consolidando cosas que ahora que antes le eran totalmente sorpresivas que hicieran eso y después ya lo va tomando como costumbre. Entonces, una vez cuando la persona ya tiene dominio de la práctica, vienen los por qué, que son la explicación que se da vía doctrinaria.
La persona que entró hace una semana y se la pasa porque parece que está acelerando los plazos y piensa que en un mes va a sacar su primera obligación, en un año saca todos los ayes, se recibe de País de Santo, abre casa y hace desastres. Es decir, un poco la respuesta, mirá, observá y aprendé, es una respuesta que no es para nada soberbia, sino que se le está diciendo a cualquier hijo de la casa, tenga un día o un año, pero esté papando moscas hace un año, que aprenda mirando, en principio. Porque tiempo para explicar eso va a haber. Y posiblemente el País de Santo no considere que este sea el momento. ¿Sí? Yo he recibido personas en la casa que de lo que se quejaban era que no les enseñaba nada al País de Santo. Pero hoy es clase de doctrina en la casa y no están todos. Menos los que se quejan que nunca le enseñaron nada. Eso siempre tiene algún problema por el cual no pueden venir. Entonces, la verdad que esto a los sacerdotes que están del otro lado saben qué les pasa. Y entonces el País de Santo a veces, literalmente y poéticamente, se le hinchan las pelotas. Y entonces no tiene por qué estar explicando cosas 20.000 veces cuando él a lo mejor dejó un día específico para enseñar cosas y los hijos no vinieron. Y pero bueno, pero yo no pude venir y entonces pues, la próxima vez me lo tiene que explicar. No, la próxima vez no, dentro de 100 años te lo va a explicar, ya pasó. Yo lo que expliqué hoy en clase de doctrina, los que estuvieron lo supieron, los que no, lo van a aprender en la próxima encarnación posiblemente. Yo de mi boca no pienso sacarlo de vuelta. O sea, me aburro de dar siempre lo mismo. Por eso los hijos siempre tienen que estar predispuestos a aprender. Pero el por qué, mirá, analizá y aprendé, esa respuesta es básica. Pero los porqués que habitualmente se dan en una casa de religión, en un 50 a un 70% son responsabilidad de los jefes que no explican nada. O sea, no hay días de doctrina. La máxima doctrina consagratoria que le dan es el color de las velas a los hijos. Entonces, obviamente que van a pedir explicaciones de fundamento. ¿No la tienen? Pregúntenle a sus mayores, pero no cometan el papelón de decirle a los hijos, no es tu tiempo. Porque esto también es un error de parte de los religiosos. La religión está depreciada por religiosos que ostentan el cargo de ser jefes espirituales en una casa y no saber desempeñar todas las funciones, y de hijos que vienen acá a papar mosca o que no vienen cuando tienen que venir y vienen cuando se les canta. Hay de las dos cosas. Acá somos todos responsables de que el barco se hunda o siga su navegación. Pero hay un infantilismo, y estoy hablando de mi modalidad de culto, el batuque. ¿Por qué? Porque existen cosas que los viejos no han explicado muchas veces. Entonces las próximas generaciones tampoco las saben explicar, ¿no? Muchas de esas cosas son fundamentos. Los por qué que tienen una explicación de fundamento, acabo de decirle a mi hija Patricia que no las iba a incluir en el listado. ¿Por qué? Porque son cosas de fundamento y de la vacía no sale nada que sea fundamento. Pero sí hay otras cosas que en realidad son parte de la regla, pero tienen que ver con la tradición. Y entonces, un País de Santo no le puede decir al hijo que esto, como es tradición y siempre se hizo, él lo tiene que hacer y ahí quedó la explicación. Sino que no hacemos cosas por tradición porque se nos cantó, por generación espontánea. En algún momento a alguien se le ocurrió hacerlo, lo implementó y se hicieron. Sino que esa tradición trae miles de años de existencia, siglos en algunos otros casos. Entonces, sí o sí el hijo tiene que saber por qué, la finalidad de eso, porque si no, no tiene una explicación de fundamento, una explicación doctrinaria, ese fundamento, esa regla, entonces la pasan por alto, en la próxima generación no lo hacen. Y de esto tenemos millones de casos que suceden esas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar con unos porqués que yo anoté. Le pedí a mis hijos que me hicieran recordar algún otro porqué que me olvidaba, no se acuerdan. Pero creo que con esto vamos a tener de sobra. Bueno, primer porqué. ¿Por qué tapamos los espejos? Y entre paréntesis, ¿cuándo tapamos los espejos?
Los espejos exclusivamente se tapan cuando hay oboridos en la casa. No es para todas las obligaciones, mucho menos para las obligaciones de un banda y de Yu. Porque me enteré por ahí que tapan los espejos para una obligación de cacicado. No sacan eso. O sea, copien bien, por lo menos. Al no saber el por qué, pero lo hacen los negros de acá al lado, lo vamos a hacer nosotros. No, no es eso. Y en una casa que está de obligación, en mi casa la obligación dura 21 días, solamente la semana que va a estar el hijo con el paño en la cabeza es la semana que los espejos están tapados. No la semana anterior ni la semana posterior de la obligación. Es la semana donde el oborido está con el paño en la cabeza que se tapan los espejos. Todos los espejos de la casa. Motivo o fundamento de esto. Es medio larguito, así que tengan paciencia, por ahí los otros por qué van a dar para otro video. Hay que ir a buscar la respuesta teológica a esto. Después que Ori en el Orum, delante de Oromilaya, pacta su destino reencarnatorio, Olodumare sopla sobre Ori y lo divide en dos partes iguales. Son, decimos, gemelos, Ori y Apare. Ori es la parte que va a bajar a realizar la experiencia de vida y Apare va a ser el testigo de esa experiencia de vida de su hermano gemelo. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle de todo este ciclo porque está escrito en Itans, no es motivo de este video, pero después de celebrar el pacto y después de repetir el pacto reencarnatorio con quien tienen que repetirlo a la entrada del Orum, Ori y Apare se van a esperar el momento de la encarnación de Ori. Y pactan entre los dos gemelos el día y a la hora que se van a volver a reunir en el Orum. Nadie sabe el día y la hora de la muerte, excepto Ori y su hermano gemelo Apare en el Orum. Ni Oromilaya sabe el día que va a desencarnar la persona, ni Eshuo ni Bodé sabe el día que va a desencarnar la persona. Ningún Oriyá lo sabe, ninguna divinidad en el Orum sabe cuándo ese Ori va a desencarnar, porque ese es un pacto entre Ori y Apare fuera de la sala del acuerdo. Bien, tengan este concepto presente porque esto es lo que produce que tapemos los espejos. ¿De dónde salió esto? Bien. Cuando una persona va a oborirse o va a hacer refuerzo de borí o va a hacer una obligación menor. A ver, en la obligación de Miero que unimos a Ori con el Oriyá regente no pasa nada. Pero en el Aribibó sí pasa. En el Aribibó estamos alimentando al Ori de la persona. En el borí de aves especiales y sobre todo en el borí de 4 pies, en el aprontamiento del Ori, quien está activo durante el plazo que dura la obligación es Ori. O sea, somos el Ori alimentado por esa obligación en ese plazo. No es la persona. Porque cuando yo les estoy hablando a ustedes, mi Ori está en baja frecuencia, o sea, está pasivo, y el que está hablando es mi parte evolutiva, la parte que putea, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo tengo el ciclo de atención del Ori, o sea, cuando está el paño amarrando una obligación en la cabeza, en el Ori o de la persona, decimos que es cuando Ori está activo, porque está recibiendo esa obligación durante todo el periodo que dura la obligación. Hay obligaciones express de 3 días, hablemos de eso. Sí. Hay borí de un día, borí de 3 días, borí de... Yo estoy hablando de fundamento de Batuque. La obligación de Batuque lleva una semana de paño amarrado en la cabeza con la obligación.
Bien, ¿qué sucede en ese momento entonces? Si dijimos que Ori y Aparé van a volver a estar frente a frente el día que Ori desencarne y vuelva al Orum, este Ori ahora está aquí y está comiendo, lenguaje simbólico. Si yo expongo a la persona a un espejo, está viendo a su dupla, está viendo su propia imagen. Estoy diciéndole a Ori que está muerto. ¿Se entendió? Porque Ori y Aparé son gemelos, o sea, son idénticos. Bueno, ¿qué tengo yo en el ayé de gemelo? Mi imagen en el espejo. Por eso tapo los espejos. Para que Ori no esté enfrentado a su dupla. No se pueda ver a sí mismo. No lo hacemos durante todo el tiempo que no tenemos paño arriba de la cabeza porque el Ori está en fase neutra, o sea, no está comandando la vida de la persona en ese momento y nuestra parte evolutiva se puede mirar al espejo, si es una mujer se pinta los labios, si es hombre se afeita, no hay problema. Pero cuando yo tengo el paño en la cabeza, el Ori está en fase activa. De hecho, tenemos desde el momento que cortamos en esa obligación 32 días en los cuales el Ori va a vibrar en positivo. Obviamente me van a decir, algunos me van a decir, bueno, Pai, pero como 32 días donde el Ori está vibrado, si usted a la semana le saca el paño, en cualquiera de los otros días, antes de llegar al día 32, se mira al espejo y le va a pasar algo. No, no es así. Se toma por fundamento que durante todo el periodo que ese Ori está en obligación, la persona está exhibiendo su rostro, su propio rostro, en el espejo que tiene enfrente. Y Ori está viendo a su hermano gemelo. Es por eso, en remembranza de lo que sucede cuando ese Ori y ese Aparé pactan volver a verse el día de la muerte, que como esta obligación es pura vida, tapamos los espejos y evitamos que la persona vea a sí mismo del otro lado del espejo. No es porque va a haber un cataclismo, no se tapan los espejos porque es un rayo, por ahí aparece Shango con un rayo y lo parte al medio al hijo. No, 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 esas idioteces no. O sea, existe algo que teológicamente sostenemos en el mito, que es que en el día que se separan Ori de Aparé, pactan el día y la hora en que van a estar uno frente al otro. Y como en una obligación Ori está vibrado y no es el día y la hora que se va a morir, sino que es el día y la hora más feliz de su vida de la persona porque está obligando para su orilla personal, tapamos los espejos para que no esté enfrentado a su dupla. No quiere decir que el que está del otro lado del espejo sea Paré, pero yo evito que el Ori tome conciencia de sí mismo, o sea, que se vea reflejado en un espejo, porque eso va a suceder cuando se muera. Cuando se muera y se vea enfrente de su hermano, va a saber cómo es él, porque él es idéntico a Paré. ¿Se entendió? Entonces, saquemos y desmitifiquemos otro tema, porque este es el único fundamento que sostiene que tapemos los espejos. Aliviado los paños y sigue la obligación, aunque yo ya he entrado en obligación, yo no tengo más el paño en la cabeza. Entonces no necesito tapar los espejos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y voy a hacer un matiz. ¿Qué sucede en un batuque? Ahora no, porque ahora los batuques son carnavales cariocas. Pero antes, en la reza de la danza de los espejos de Oyun, si la Oyun era una Oyun de la casa, la dueña de la casa, ¿no? Esto no lo hacían las Oyun que aparecen invitadas. ¿Sí? Los orillas de agua lo hacían antes. Ellos están con los espejos de la mano y pasaban el espejo por delante de la cara de un hijo de la casa que sabían que se ocupaba, como era un batuque donde no había balanza,
La ocupación podía ser en cualquier momento. Entonces esa Oyun o esa Yemanjá exhibían el espejo al hijo. ¿Para qué? Para que llegara el orillar. Ya había llegado el orillá, ya ocupó una primera vez en la balanza. Se provocaba el trance de la ocupación nuevamente. ¿Por qué? Porque precisamente el orillá, nori, el orillá, o sea, varalo de, en mi caso, o yemanjá, en el caso de una hija de yemanjá, iba a ocupar para que no se produjera este choque de ver la persona a su dupla en el espejo. Esto se perdió, como se perdieron tantas cosas en el batuque, porque obviamente que hoy es un verdadero mamarracho, si no una sesión de caboclos, lo que es un batuque. Entendido entonces por qué tapamos los espejos y por qué no los tenemos que tapar en otras obligaciones. ¿Qué es tapar espejos en obligación de Yu? Ay, no, porque en la línea nuestra de Yu le ponemos la cabeza. Bueno, si vos quisilás a la orilla es una cosa, pero no necesitas tapar los espejos, no va a pasar nada, ¿sí? Y no, tiene obligaciones de un banda, la estera, vio Pai, la estera, nosotros cortamos, vio, y como hacemos un banda cruzada, esto es una cosa que sale el fuego de la Y por todos lados, entonces tapamos los espejos para que no haya problema. No, es mentira, es mentira. Son todas copias. Como no saben por qué hacemos esto los africanistas del batuque, a mí no me importa si los candomblecitas dejan los espejos al aire, ¿eh? En el batuque hay ocupación. En el candomblé, en la ocha cubana y en el tradicionalismo no hay ocupación. El que tenga duda de esto que vaya a ver qué es la ocupación. Entonces preservamos al hijo, ¿sí?, de esta manera por el Itán. Bien. Vamos a otro porqué. Ay, acá me alcanzan papelitos con los porqués adicionales. Bueno, ¿por qué no se debe silbar en el hilé? ¿Saben lo que dicen la mayoría de los batuqueros de cuarta? Que no se silba porque el silbido es del diablo. Y entonces estamos llamando... ¿Qué diablo, pedazo de goma? ¿Qué diablo si nosotros somos batuqueros, somos africanistas? No existe el diablo. ¿De qué diablo me habla? Si el diablo silba, que silbe para los católicos y que se caguen en las patas cuando silba. Nosotros no silbamos por eso. No se silba por una tradición que tiene exactamente 2300 años de existencia registrada. En el patio de honor del Palacio del Obá de Benín había 900 templetes, casitas, que rodeaban todo ese patio en donde se cultuaban a los 900 dioses del reino Edo. Estaba prohibido en los lugares del palacio silbar, porque el silbido era llamador de los dioses. El silbido era en esa época, estamos hablando del 350 a.C., era llamador de las divinidades, pero no porque, no vamos a llamar a las divinidades que deben estar durmiendo o comiendo las ofrendas que le hicieron. No. En realidad, no todas las divinidades eran positivas. Había muchas divinidades que estaban asentadas que eran divinidades agresivas contra el enemigo. Entonces, si yo silbaba, no podía silbar con la mitad de la boca para llamar nada más que a los buenos. Silbar era despertar a todas las divinidades y que hicieran su función. Entonces iban a terminar los agresivos atacando cuando no tenían que atacarse. Entonces el silbido en la corte del Obá de Benín estaba prohibido por este fundamento, porque como el silbido era un llamador de divinidades, se evitaba la gente que entraba a palacio, sea de adentro del palacio o sea un forastero que venía a saludar al Obá por la causa que sea, no podía silbar porque se decía que se activaban todas las divinidades. Como estas divinidades sacaron carpiendo en 1889 con un diluvio que los mató y los sepultó en el barro al ejército inglés, que era el ejército más fuerte en el siglo XIX.
digamos que tenían razón. Que 2350 años antes dijeran no alerten a los orillás o a las divinidades porque salen todas a pelear, era razonable. Porque casi 2350 años después sacaron carpiendo a los soldados de la reina de Inglaterra. Esos mismos, esas mismas divinidades. Entonces vamos a acreditar, ¿sí?, que se había estipulado esto porque se sabía que sucedía. ¿Por qué no debe señalarse? ¿Por qué no se señala? Bueno, a ver, esta es la historia de por qué no se silba. Los fundadores del batuque son Edo. Ellos no silbaban en lugares sagrados por esta causa hacía 2350 años. ¿Qué le van a enseñar a los negros pata sucia que tomaban como hijo de religión? Que silbarán. No se silba adentro de las instalaciones de Unilé porque hay fundamentos y reaccionan las orillas al llamado. No es para que se ocupen todos los hijos que se ocupan. Pueden reaccionar algunos de ellos que están de defensa y ustedes los conocen agresivamente. Entonces no se silba por la misma causa que ella. ¿Bien? ¿Por qué no se debe hacer así con el dedo? O sea, ¿por qué no se debe señalar? Yo puedo hacer así. O sea, muevo la mano, me la paso moviendo la mano y te hago a veces así con el dedo, es una cosa. Pero no decirte, ojo, ¿por qué no debo señalar con el dedo? Esta es una práctica que también tiene 2350 años o más. Era considerado señalar al Obá, o sea, al rey, que además en esa época no era Obá, sino que era Ejizó, es decir, rey del cielo, es decir, era una figura divina. Al señalarlo se le estaba acusando, aunque no se dijera ninguna acusación en el medio. ¿Y qué hacía el Ejizó? Lo mandaba a ejecutar, por irrespetuoso. Entonces, en casa de Ayé no señalamos y en nuestra vida cotidiana no señalamos con el índice porque es una señal de enorme falta de respeto a quien le estamos hablando. Peor que la escupida, que también estaba prohibida, pero no andamos escupiendo a nuestros enemigos. Pero a veces con el que peleamos estamos con el dedo así tratando de hacer como si fuera un par de espadas que se están peleando. No. El africanista del batuque no debe señalar. ¿Por qué? Porque es el máximo agravio que puede recibir la otra persona. Peor que le digan que es un hijo de puta. ¿Por qué frotamos las manos en pedido de ayer? Esto es nuevo para el 99,99% de muchos de los que me están escuchando, porque esto no lo vieron en su vida. Pero en casas de fundamento, sí. Las personas o los orillás en tierra frotan sus manos en varias ocasiones. Si hay una persona, que puede ser nuestro jefe, que está hablando y está diciendo cosas a sus hijos, cosas de fundamento, está abenzoando a los presentes por el serón que acabamos de terminar, es esta la señal que hacemos. Y en un batuque, cada vez que se saluda a un orillá para el cual se está danzando y se termina de danzar, saludamos con el saludo del orillá y frotamos las manos. Y si hubiese en una ceremonia orillás que están diciendo algo respecto de lo que se está haciendo, tanto personas como orillás que estén presentes hacen esto. Bueno, esto tiene más de 2350 años de existencia. Siempre del mismo lugar. Siempre, esto no proviene de tierra yoruba, esto proviene de tierra Edo, porque hace 2350 años no existía ni un yoruba con taparrabos. No existía la identidad yoruba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se sigue haciendo y los invito a que vayan a YouTube a un canal donde haya alguna celebración en Benin City, o sea, en la ciudad de Benín, donde está el Obá de Benín, y ustedes van a ver que cuando se acercan los cortesanos, se acercan, reverencian, y si el Obá les dice algo, ellos hacen así con la mano. Esto es señal de aprobación, se dice, en lo que es
tradición. Quiere decir que cuando personas o orillas frotan sus manos, que decimos pedido de ayer a veces, no, en realidad no es pedido de ayer. Los orillas y las personas hacen la señal de aprobación de que quien está hablando o lo que se está haciendo es correcto. ¿Es fundamento? Es fundamento. ¿Es tradición? Es tradición. Tiene 2350 años de antigüedad registrada en materiales escritos. Para atrás, quién sabe cuándo se originó y por qué motivo hicieron así y no hicieron, no sé, así. ¿Ok? ¿Por qué hay preceptos en la obligación de Ori? Es decir, muchos digo, porque no todos, saben que cuando cortamos para Ori hay 32 días por delante en los cuales la persona debe cumplir determinados preceptos. A ver, cuando se fundó la matriz del Batuque, la obligación de Ori arrancaba, vamos a suponer, el 1 de enero y terminaba el 1 de febrero, 32 días, porque enero tiene 31 días, más un día, 32. ¿Sí? A partir del 1 de enero, la persona quedaba libre, se iba a su casa y hacía una vida normal. Bueno, si hoy es complicado organizar una obligación de 21 días y para aquellos que la reducen todavía aún más, de 15 días, y si hacemos un borí, hoy está tan relajada el fundamento que parece que el borí es casi un trámite, es más o menos como ir al baño y ducharse. Es una obligación menor, ¿vieron? El borí. Entonces lo tienen 3 días con el paño amarrado y lo largan a la calle suelto. Lo mismo, hay un periodo de 32 días que es el estipulado y no es caprichoso. El año, Yoruba vamos a decir, los Edo tenían el mismo concepto, el mes es de 28 días, es un calendario lunar el que tenían los países, los reinos y los pueblos sudaneses. Entonces, 28 días es un mes. Al extender 4 días más, estamos tomando la primera semana del siguiente mes y todo ese periodo es lo que consideramos una alta vibración del Ori que está siendo atendido. Es decir, colocamos a Yoró en la obligación de Ori y ese Ori entra en una fase de vibración especial que va a durar un mes y una semana. Y esto existe desde que los pueblos sudaneses estaban organizando y tenían esta obligación como parte de ello. Entonces, sí o sí, si no vamos a tener una persona encerrada en el templo, o sea, presa, 32 días, sino que a los X días le vamos a levantar el paño y la persona puede seguir su vida normal, esto no quiere decir que la modernidad y las necesidades de la persona hayan restringido la cantidad de días que el Ori está en alta vibración. Entonces, dicho y explicado, alta vibración está en obligación. O sea, el Ori lo podremos hacer un refuerzo de Ori, a los 3 días levantarle el paño, pero la obligación va a continuar. Ese Ori va a seguir energizado durante 32 días hasta que vuelve a entrar en una fase pasiva. Entonces, durante esos 32 días, sí o sí, hay cosas que son contrarias a esa energía que mantiene el Ori vibrado. ¿Cuáles son los preceptos? Yo no doy fundamentos por acá, así que no los voy a enumerar. Pero cualquier sacerdote que me está viendo sabe cuáles son los preceptos que tiene que cumplir un hijo que va a obligación de Borí, por regla, no se yoga, uno sí, otro no. Ah, no, porque el país le yogó y podía hacer esto, no. Es regla porque básicamente son actividades o cosas que si las haríamos estaríamos perturbando la alta vibración que tiene el Ori durante los 32 días. Y cuando la obligación duraba 32 días, no había riesgo de que el hijo durante los 32 días tomara vino tinto, por ejemplo. Por eso hay prohibición de alcohol. Ahora, que una persona media alcohólica o que
le gusta bastante la dama Juana, a los 3 días le levanten el paño y al cuarto día salga a emborracharse, está rompiendo la vibración del orí que debe durar 32 días. Por eso se establece el plazo de 32 días a partir del día del borí, no a partir del día que le levantaron el paño. ¿Sí? Los resguardos son desde que se cortó hasta que pasó un mes y una semana Yoruba. 32 días de resguardo por esa causa. Lo mismo con tormentas eléctricas, con sexo, con hospitales, con velorios, con entierros. Durante ese periodo resguardamos al orí para que él vaya solo administrando esa vibración hasta que la vibración vuelve a estar normal 32 días después. ¿Ok? Entonces no se puede transgredir. Yo he recibido gente acá que dice que la hermana y el hermano, que eran matrimonio, con el paño en la cabeza, estaban meta prete y a las recalentadas en una obligación. Chicos, yo siempre le dije, esta obligación, esta religión sale cara. Ir al cine sale mucho más barato. Vayan al cine y diviértanse. No hagan ese tipo de cosas. Las transgresiones como son preceptos, las tradiciones de la obligación de orí solamente perjudican a la persona que las transgredió. Esto lo explicamos, vayan a prohibiciones, quisilas y tabúes y van a acordarse que esto estaba, este tema. ¿Sí? ¿Por qué pedimos la benza? ¿Sí? Si bien hay muchos que deben ser primos, tíos o sobrinos de odontólogos y por esa cuestión directamente te bajan la boca de un sopapo para que se te caigan todos los dientes y poder ir a lo del tío a que le haga la dentadura postiza nueva y por ende yo a lo mejor le gana algún mango, pero la verdad que la mayoría de los batuqueros te van a saludar y hacen boom y te encajan la mano en la jeta. La benza siempre se pide. La benza no se da nunca. La benza se pide. Porque la benza es el pedido de bendición. La bendición, tata, le decían los viejitos, los nenes chiquitos allá por principios del siglo XX, y el tata, o sea, el abuelo, le tocaba la cabeza y dice, que Dios te proteja, mijito. Bueno, es lo mismo. ¿Ustedes piensan que un chico de 3 años a principios del siglo XX, cuando le decía, iba corriendo hasta a lo del abuelo y le decía, la bendición, tatita? En algún momento se pueden imaginar que un viejo de 95 años podía salir corriendo cuando llegaba a su nieto, ponerse de rodillas y decirle la bendición, nietito. Bueno, ¿por qué tendría que ser al revés? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Es un saludo protocolar. ¿Tiene fundamento pedir la benza? No, no tiene fundamento. Es parte de la regla, pero no es un fundamento. Es una práctica protocolar de respeto al mayor. La benza siempre se la pide el menor al mayor. Y si yo estoy en una fiesta donde no sé quiénes son mayores que yo, para eso uso guías y para eso los otros usan guías, para saber quién es mayor que quién. Resulta ser que hay un mocoso que lleva una guía de las que tienen las cuentitas bien chiquititas, que solamente se la puede ver cuando uno está a 1 metro, y pretende que un sacerdote de 35 años, como Tiago, o de mucho menos, de 10 años, como muchos de mis hijos que son sacerdotes, le pida la benza a este gallinacio, que tiene una hoja de lechuga arriba de la cabeza y una guía que ni se la ve. A ver, muchachos, no es así la religión. No es la religión así. No sé qué se habrán pensado. Se habrán pensado que besarle la mano, que cuando le besan la mano es como que se hacen importantes. Es un saludo protocolar del menor al mayor. Siempre del menor al mayor. Por eso cuando yo llego a una casa y veo sacerdotes, que los distingo porque llevan o la guía de pasajes o su guía de prontos,
Y si llevan su vida de pronto son muy parecidos a algunos de mis hijos que son prontos de Orí, pero no tienen asentamientos de Orí ya. Y la verdad que tienen la misma guía. Pero uno entra a una casa donde todos son desconocidos y va a preguntar primero por el jefe de la casa. Y si alrededor del jefe de la casa hay 4 o 5 sacerdotes y sacerdotisas que están hablando fluidamente, uno estima que todos esos son sacerdotes. No le va a preguntar, ¿usted tiene los 12 orillacentos? No, me faltan los de madera. Entonces no le pido la vez. Por respeto, en términos de humildad, quien se presenta en un lugar donde hay religiosos, sin importar si hay sacerdotes o no sacerdotes, y a uno no lo conocen, se da a conocer humildemente, o sea, pide la venza. ¿Ok? Nunca se da. Siempre hay que hacer un gesto como que voy a agarrar la mano de la otra persona para pedir la venza. Por allá arriba. Hay que subirse arriba en una escalera para besarle la mano al que tiene un perejil arriba de la cabeza. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Y qué sucede si un menor viene y le pide la venza a Paitiago y Paitiago le da la venza? ¿Paitiago le tiene que besar la mano? No, Paitiago no tiene por qué besar la mano. Si ya sabe que es un menor. Ya le dio ya lo bendijo. Ay, pero mi orillá te tiene que vender. No, yo no necesito tu orillá. Yo con el mío me alcanza y me sobra. 30 años mi orillá y 30 años todos los orillás que están en la pratelería. ¿Vos cuánto tenés? ¿2 días? Chau. Saludame. Toma. Basta. Basta de inventar idioteces. Porque son verdaderas idioteces. Y estas idioteces vienen de los batuqueros. Patas sucias. Talones cortados. Ignorantes. Iletrados que se piensan que todos somos iguales. No, no somos todos iguales. Porque si no, no habría Pai de Santos e Hijo de Santos. Seríamos todos hermanos. Como en la Umbanda, somos todos hermanos. ¿Sí? Entonces, besito en la manito únicamente a los que no nos lavamos la mano cuando vamos a hacer pis. ¿Por qué batimos cabeza? Otra que tiene 50.000 explicaciones. ¿Y por qué tengo que batir la cabeza este tipo que está parado ahí? A ver, el foribalé, independiente de cómo lo haga cada familia, porque hay varias formas de hacer foribalé, es la reverencia de Orí a Oromilaya que lo ungió como orillá. Repito, es la reverencia de Orí a Oromilaya, que es el orillá que lo ungió como orillá de esta persona. Porque Orí es un orillá. ¿No? ¿O piensan diferente? No, es un orillá. Es el orillá de la persona. Ay, no, ay, pero usted tiene el orillá de la persona. El orillá suyo es Baraloté. No, mi orillá es Orí. Parte de Baraloté. Entonces, mi Orí reverencia a quien lo ha traído a este fundamento. O sea, el Pai Jorge. ¿Y Ibaé? No. ¿Es mayor? No, tampoco. ¿Mayimachá? ¿De la madrina? El único orillá que ha dicho este Orí de Tiago va a ser consagrado en culto de orillá y confirma que va a ser un Orí que va a estar regido por Baralodé porque ese Orí eligió a Baralodé para tomarse la mano, es Oromilaya, porque es el dueño del oráculo. Es en el oráculo donde todo esto se define, no tirando las cartas y ganas y viendo si sos hijo del gauchito Gil con la Madre María. Entonces, eso está además dicho en un Itán de Odu Eta Ogunda, de cómo Orí se transformó en una divinidad en el Aye, cómo se transformó en un orillá en el Aye, y cómo todos los orillá del Irumale lo reverencian. Y quien lo reconoció como una divinidad, lo lavó, obligación de folia, lo acondicionó, lo puso bien, lo aprontó, es Oromilaya. O sea, en el mito, el rito
El mito sostiene el rito. Eso es el mito, y en el rito que hacemos, lo mismo. Entonces, ¿a quién debemos batir cabeza? A quien se nos cante, en principio. A quien se nos cante le podemos rendir forivalé. No, no hay límite. La regla no dice, fulano de tal, no. No, a las petizas y gordas no le batas cabeza. No, no. Pero en principio batimos cabeza al fundamento. Decimos que batimos cabeza al fundamento. Estamos reverenciando un montón de cosas en la simbología del forivalé. Pero la esencia del forivalé es porque en prateleira está Oromilaya. Y este Ori, si le lavaron recién con obligación de folias, va a batir cabeza a quien posibilitó eso. Si le hicieron un aribibó, va a batir cabeza a quien posibilitó eso. Si le hicieron un borí de 4B, va a facilitar la cabeza, va a reverenciar a quien facilitó esa obligación. Y luego a su jefe. Su jefe es quien hizo esa obligación. Es el ancestro vivo más cercano de la persona. Y además, el Ori de Tiago está subordinado al Ori de Pai Jorge. Entonces, Tiago le tiene que batir cabeza a su jefe. Y después, si está el abuelo, le bate cabeza al abuelo. Y si está la bisabuela, le bate cabeza a la bisabuela. No tienen que ir al cementerio porque la nona ya partió hace rato. ¿Sí? Los que están vivos. Y después del jefe, abuelo y bisabuelo, vamos a suponer que hasta ahí llegamos, y se le debe batir cabeza al padrino de Ori, al padrino que amarró el paño de la obligación. Porque si ese padrino no existe, que puede ser suplantado por el propio jefe, pero si ese padrino no amarra el paño, no cierra la obligación. Así que él debe reverenciar a aquel que también está cumpliendo funciones de Oromilaya en el momento de la obligación. ¿A quién más se le debe batir cabeza? A nadie más. En principio la regla establece esto. Esto es lo que hay que batir cabeza. Ahora, una persona de la roda de Batuque, vamos a suponer, llegó a una orilla y le quiere batir cabeza, puede. O sea, no, porque ahí ya no está haciendo forivalé, ahí no estás cumplimentando con Oromilaya el Ori de la persona que lo porta dentro de su cabeza, sino que ahí estoy reverenciando a un orilla, entonces puede batir cabeza a cualquier orilla, en principio. Y a un pai de santo muy viejo, y si yo me encuentro en un batú que al que era mi primer jefe, posiblemente le bata cabeza. En la tradición Yeye, si dos sacerdotes son de la misma jerarquía, pueden batirse cabeza en el mismo momento, o sea, hacen forivalé doble, los dos van al piso. ¿Ok? Es decir, la función de forivalé está garantizando que Ori reverencia al orillá que le da vida. Punto. Después, utilizamos el mismo. En el caso nuestro no, porque en el caso de mi linaje, el forivalé es un poco más complicado que despachurrarse en el piso y poner la frente en el suelo. Entonces, el forivalé propiamente dicho tiene una mecánica. Entonces, cuando batimos cabeza por Umbanda o por Eyú, simplemente vamos al piso de frente con la cabeza al suelo. Ustedes baten cabeza Eyú. Sí, nosotros nos pasamos batiendo cabeza Eyú. Porque Eyú puede ser mi abuelo. Vayan a los videos de quiénes son los seguns evolucionados que reciben por Umbanda y Eyú y se van a dar cuenta que yo reverencio a mi ancestralidad, batiéndole cabeza a un Eyú en tierra, o a un caboclo, o a un preto. Y los que hacen africanos, que le batan cabeza a los africanos. No, los africanos no se baten cabeza, no sé, porque como yo no hago eso, esos negros sucios yo no los cultivo, no sé cómo lo hacen, pero que lo haga, si son ancestros iguales.
con otra función dentro de los rituales. Así que, ¿por qué le batan cabeza al preto y no le batan cabeza al africano? No, pues los africanos son más o menos como los de yo, no se baten. Ah, no, en mi casa no. Ay, te hago vos decís cada cosa. Bueno, no sé, anda, lavátela con lavandina. En mi casa lo que más ponemos e invertimos es en la calidad de los pisos. Porque tenemos que estar todo el tiempo con la cabeza en el piso. Así se forja un religioso. Si ustedes no quieren batirle cabeza a fulano, perengano, porque le dijeron que Litana tal, que Yu no tiene hija, anda a cantarle a Gardel. Vamos por otra, porque es. A ver. Porque la persona que está acompañado en la cabeza, ¿sí?, no puede sentarse en silla de 4 patas. ¿Sí? Porque lisa y llanamente está comiendo su orillar. ¿Sí? Entonces debería sentarse en el piso, literalmente. Porque duerme en el piso. Los tiempos llevan a que la persona no la tengamos durmiendo arriba de hojas o de una estera, que es así finita, de paja, brava, durante 7 días. O sea, somos rigurosos con el fundamento, pero no somos desalmados con las personas. Lo que no me gustaría que me hagan a mí, no se lo voy a hacer a nadie. Y a mí no me lo hicieron. Es decir, a ver, en casas muy, pero recontra muy de fundamento, que hacen dormir a los hijos en un colchón de hojas o en una estera durante 3 días, porque yo prefiero 3 días, Pai, pero en el suelo, no, 7 días en un colchón con almohada. Bueno, a ver, tu jefe, el que te hace dormir en el suelo, arriba de la estera, 3 días, muriéndote de frío en el invierno o pasándolo un poco mejor en el verano porque los huesos están arriba del pavimento. ¿Estos por qué te los explicó? Porque si no, no es por fundamento que lo hace por beduino, por idiota, por pensar que está haciendo las cosas mejor que... Y no, porque sabe que en África lo hacían así. En África usaban camas. ¿Saben ustedes que usaban camas? ¿No? ¿Pensaban que dormían en la tierra? No. ¿Ustedes lo ven? A Shango, Rey de Dios, durmiendo en la tierra. No, esas cosas no. No. La religión no es de gente marginal. El marginal puede dormir en el piso porque no tiene colchón. No confundamos. Entonces, no se puede sentar en ninguna superficie, en realidad. No se podría en principio sentar en ninguna superficie, pero básicamente en una superficie que es para sentarse, o sea, sillas. Entonces dice, Pai, nosotros en casa no tenemos sillas de esas que tienen una pata sola en el medio. Lo mismo es una silla. No puede estar sentado a nivel de una silla una persona que está con el paño en la cabeza. Porque en realidad su oriode, que es donde se asienta la obligación, no debería estar más alto que la vacía donde está el fundamento que es réplica de esa cabeza. Pero ¿cómo hacemos para darle de comer, para ir al baño? ¿Qué hace para ir al baño una persona que tiene el paño en la cabeza durante los 3 días, los 7 días o las 24 horas que le dure el borí? Se abstiene de ir al baño porque el inodoro está más alto que el piso donde está colocada la vacía con el borí. Entonces, si el borí ha bajado al piso, nosotros nos mantenemos en el piso y no empezamos con una regla a medir si la cabeza mía, que tengo 1 metro, casi 80, está más alto que la palangana donde está el fundamento de borí, que son 10 centímetros. No, el borí fue a suelo, el hijo va a suelo porque su orí está comiendo. Lo que está en la palangana es la réplica, se está formando la réplica energética de su cabeza espiritual. Entonces, ambos al mismo nivel. Bien. Entonces se tomó la opción de que los hijos con paño en la cabeza para comer, para estar la mayoría del tiempo, si no están sentados en el piso,
deben sentarse en banquitos. Banquitos que generalmente cuando los hacemos no le hacemos cuatro patitas. Porque sí. Si no puede sentarse en una silla cuatro patas, no se puede sentar en un banquito de cuatro patas. Generalmente son lisos de los dos lados, con un travesaño y no tienen patas. ¿Sí? Es por la misma causa por la cual tampoco un oborido no puede estar subiendo escaleras. No puede subir escaleras mientras tiene el paño en la cabeza. ¿Por qué? Porque se está alejando del piso donde está comiendo su borí. O sea que es otra prohibición que tiene el hijo de religión. El hijo de religión con el paño en la cabeza puede pasar la escoba en el patio, lavar palangana llena de gusano. No hay ninguna restricción. Pero ¿qué restricciones básicas tiene? El hijo no puede subir escaleras con el paño en la cabeza, no puede tener los espejos abiertos para mirarse y no puede sentarse en cuatro patas. Entonces mantenemos los banquitos, que generalmente usamos los banquitos que vamos a utilizar en el templo para otra finalidad que ustedes ya saben cuál es. Bien, bueno, hasta acá llevamos 55 minutos. No se me ocurre ningún otro porqué. Porque los otros porqués no los puedo explicar. ¿Sí? Me han preguntado. Pai, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mis hijos me han tratado de dar algunos porqués para que los explique, pero yo lo que estoy explicando son porqués que se pueden explicar por acá. Porque una persona que es curiosa y ve los videos tiene que saber, ¿sí? No tiene que saber, pero digo, se quiere interiorizar en nuestra tradición, entonces yo le explico por qué no se hacen determinadas cosas, por si en algún momento las ve, o a lo mejor para saciar su curiosidad. ¿Sí? Pero no, yo no puedo partir de la base de que la mayoría de la gente en el canal no es sacerdote. Si hay un sacerdote que me dice, Pai, yo no le puedo explicar a mis hijos por qué. ¿Por qué no me lo enseñaron? Bueno, yo por privado le contestaré a ese sacerdote, si creo que es pertinente. Pero no en un canal donde estamos, inclusive, la mayoría pueden ser personas de religión, pero yo sé que hay personas de Umbanda, que hay personas que solamente hacen Eyú, y la verdad que yo ya dije bastante de lo que imitan en algunos cultos, que no quiero, yo no estoy señalando así, yo soy cacique de Umbanda y jefe de Eyú. Pero la verdad que se ven disparates en alguna casa, y se ven disparates por estas causas, porque copian, pero no saben. Entonces ahora, volviendo al tema de los espejos, si saben para qué es el espejo tapado, ¿para qué una persona que está haciendo obligación de Umbanda va a tapar los espejos? Tiene la misma lógica. ¿Qué va a haber? Por atrás va a haber a Paturuzú con las flechas, y por ahí se asusta el caboclo de él, porque ve a Paturuzú atrás. Tiene lógica. Porque no tiene nada que ver con las energías que se están moviendo. Tiene que ver con preservar, primero mantener algo que es de fundamento teológico y recrearlo todas las veces que hay obligación para que el hijo aprenda que se está recreando eso. Y por otro lado, respetar que si el orí está vibrado, no lo voy a exponer a su gemelo, que pueda ver del otro lado del espejo. ¿Ok? Bueno, me voy. Les mando un beso grande, que la Venza de los Orillás los bendigan a todos en esta semana, que a mi familia y a mí no nos desamparen tampoco. Voy a hacer otro video más, que posiblemente lo suba cercano a este, porque los tuve mucho tiempo sin tener videos subidos. Un poco venía de la mano de que muchos me preguntaron estas cosas. No piensen que se me ocurrió a mí, porque la verdad que no se me ocurrió a mí. Cuando tuve que hacer el listado dije, este no, este no, este no, este sí, este no, este no. O sea, lo hice porque sabía que había gente que preguntaba sobre estas cosas. Pero como me quedan unos minutitos, punto aparte, voy a decir algo. Yo ahora no recuerdo cuál es el usuario, ¿sí? Pero un usuario en el último video, en el video de Osaña, me pide por favor si yo no puedo esclarecer o hablar un poco de conceptos de Umbanda. ¿Sí? Cuando yo levanté los videos de mediunidad, si ustedes se los tragan un poquito,
y se los digieren, porque aparte van a tener que tomar las gotitas de patargina porque son medios largos. Ahí yo hablo de lo que se puede hablar en términos de lo que la gente entiende por el culto de Umbanda en lo que hace a la doctrina de la incorporación de los guías. Umbanda incorporó caboclos y toda la recua. Eshu incorporó Eshu y todos los que... No hay más doctrina de Umbanda, no hay más doctrina de Eshu. Y si no hay doctrina, no hay fundamentos. Hoy por una mínima ofrenda para caboclos, una hija mía me pregunta y estuvimos 3 horas hablando de doctrinas que no tienen nada que ver con el frente que tenía que preparar y que son doctrinas que yo se lo puedo dar a mis hijos, pero no se lo puedo dar a un canal de divulgación. Hay un montonazo de doctrina. Entonces, por Umbanda, ¿yo puedo hacer un resumen de cómo es el fundamento de Umbanda? No, es imposible. Es imposible. Es de los tres cultos, si vamos, culto Orishá, Eshu y Umbanda, es el más sencillo. Pero podríamos estar con varios videos de 1 hora y media cada uno. Si contara lo que mis hijos aprenden. Y si no cuento eso, Umbanda, Caboclo y Preto, Eshu, Pombayira, y no puedo decir más nada. Entonces, si ustedes son consecuentes en escuchar los videos, yo sé que son muy aburridos, yo los voy a comprender toda la vida, pero si ustedes van a los videos que cuando me dicen así, les digo, fíjate porque hay un video que habla de mediunidad 1, mediunidad 2, que ahí cuento cosas sobre la incorporación, me parece que les va a servir verlo, primero porque el problema no es que me pregunten a mí 5 veces, a mí me pueden preguntar 5 veces las cosas. Y yo las 5 veces, si no le doy esta explicación, voy a armar un video. Pero en realidad tienen material. Y acá lo más importante no es que yo hable 1 o 2 veces sobre lo mismo. Total, el público se renueva y allá al video número 125 ya no va nadie. Entonces yo puedo agarrar de ahí, digo, no tengo temas, pero les anticipo, tengo anotados acá para más o menos tener una idea 15 temas. Que son los 15 temas de los próximos 15 videos o las 15 temáticas que se van a desarrollar. O sea, y se me siguen ocurriendo cosas y las voy siguiendo poniendo en listado. Entonces no me jode ir a buscar, rescatar. Sí, Pai, usted lo explicó, pero lo explicó tan denso que no se le entendió nada. Bueno, yo lo rearmo y le agrego alguna información que pueda agregar. Pero a decir verdad, si escuchan los videos cuando los mando, fíjate en el video tal o en el video cual, van a ver que al menos van a saciar el 50% de la duda que tienen seguro, porque no son videos de 10 minutos que dije 2 cosas, sino que estuve 1 hora y media hablando del tema. Así que muchas de esas cosas las van a poder aprender. Y estos videos tipo huevones, como el de hoy, son porque en el camino se van cayendo el milio de adentro de la palangana donde llevamos el milio de la bolsa. Y porque hay cosas que dan para hablar un montón y hay cosas que dan para hablar muchísimo menos. O sea, a ver, un sacerdote youtuber posiblemente de esta hora saque como cinco YouTubes de él. Como yo lo tengo acostumbrado al rigor de tenerlos como mínimo 1 hora sentados ahí, si no es muy atractivo el tema o son temas medio flojos y a lo mejor me dicen, ay, Tiago, se te acaba el repertorio. No, la verdad que no. Pero es necesario contar estas cosas mínimamente para que la gente vaya encastrando otras cosas que inclusive no preguntan porque el video que ven y las preguntas que hacen son alusivas a ese tema. Y quedan todos estos temas colgaditos así como que no sé por qué esto y no sé por qué hago esto otro. Si los porqués tienen respuestas de divulgación, yo no tengo ningún problema de agregar más porqués, inclusive sin salir del tema. Vamos a ver el próximo tema, no sé, la obligatoriedad del cobro de la Y, pero estoy leyendo ahí que lo tengo anotado, y fulano o perengano me dijo, a mí me gustaría que explicara el porqué esto. Bueno, en cambio de hacer 1 hora sobre el cobro de ayer, es 1 hora y media y le explicaré a fulano y a mengano lo que me pidieron. ¿Ok? Bueno, les mando saludos, chau, la corto porque si no sigo hablando. Hasta luego.